Ahora escucharemos a la directora general de CRIS Asesores, agente de seguros y de fianzas, con una trayectoria enfocada en el desarrollo y promoción del sector afianzador y asegurador. Se ha especializado en fianzas y seguros del ramo de daños, participando activamente en la promoción y colocación de soluciones que protegen el patrimonio y respaldan operaciones empresariales. Además, se desempeña como promotor de fianzas y seguros, impulsando el crecimiento de redes de agentes y la profesionalización del sector. Actualmente funge como vicepresidente de Amasfac Sección Tampico y consejera del Comité de Fianzas, desde donde contribuye al fortalecimiento institucional y al impulso de mejores prácticas en la industria. Con nosotros, Mina Cris Saldívar. Querida Mina, bienvenida. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Roxana? Qué gusto. Buenas tardes, preciosa. Pues muy emocionada de escuchar tu excelente ponencia que seguramente nos va a dejar mucho que aprender. Ojalá que así sea. La verdad es que, bueno, yo de antemano agradezco muchísimo la invitación y también de antemano me disculpo, la luz en donde estoy está un poquito ya disminuyendo pero espero que no sea un factor que afecte demasiado la presentación. De ninguna manera. Y bueno, pues te mandamos un abrazo hasta España, ¿verdad? Que es donde estás. Estoy en Marruecos Ah, ya ahorita. estás en Marruecos, ya te Sí, cambiaste para justamente allá, estoy en ¿cierto? Marrakech. Perfecto. Muchas Bueno, pues gracias. entonces un abrazo fuerte hasta Marruecos. Igualmente, de regreso. Entonces vamos compartiendo pantallas si gustas, Rox, Sí, claro. y pues nada más comentarme si ven mi presentación A ver, completa. aquí te comento, ya se ve tu pantalla. Nada más sería cuestión de abrirla para que se vea completa y listo. Veo que han estado, ¿se sigue viendo? Sí se ve, sí Sí, se ve. perfecto, Ya se hizo grande, pero sí se ve. perfecto. Veo que han estado haciendo presentaciones sobre temas de daños y todo esto. La verdad es que creo que el contenido ha sido sumamente enriquecedor. Y bueno, pues en mi caso vamos a comenzar un poquito eh, con un tema de estadística, si es posible. Eh, el tema que quiero tratar es el seguro y la fianza como aliados en la protección del patrimonio empresarial. Y al final del día esto puede sonar muy evidente o muy lógico, pero pues siempre hay la posibilidad de analizar cuáles son las grandes ventajas que puede tener manejar este tipo de productos y sobre todo cómo enfocarlo al mercado en el que nos especializamos y en el que nuestros clientes son especialistas, ¿no? Entonces, bueno, antes de entrar de lleno, vamos a dar un repaso muy rapidito a los números de nuestro sector. En México hay aproximadamente 76,000 agentes de seguros y de fianzas vigentes. Antes de la pandemia había, si mal no recuerdo, cerca de 80,000, pero la verdad es que la pandemia vino a ser un filtro muy grande, muy fuerte y como muy definitivo en el tema de la actividad afianzadora y aseguradora. Así que ahorita, específicamente ya el 31 de diciembre de 2025, tenemos 71,764 cédulas vigentes de seguros y 2,890 cédulas de fianzas. Esto se divide entre agentes persona física, agentes persona moral, apoderados en el caso que tengan su cédula vigente, empleados de aseguradoras, agentes provisionales, que sabemos que hay aseguradoras que todavía los manejan, etcétera. Asesores externos también que tengan alguna relación, alguna cédula vigente. En el caso también, bueno, hay que hacer un desglose un poquito más detallado de los diferentes tipos de cédulas que cada agente maneja. Hay personas que son agentes integrales y que tienen cédula A o cédula B en el caso, incluso cédula C y cédula de fianzas, o que manejan, por ejemplo, seguros de crédito, seguros de caución y fianzas, o una combinación del enfoque al que quieren ampliar su actividad, ¿no?
Y hay agentes que son exclusivos y que son especializados, por ejemplo, en daños y que tienen únicamente cédula B, y esa es la cartera que han estado trabajando y que han estado desarrollando y tienen un grado de especialización y de experiencia impresionantes. Entonces, bueno, dependiendo de cuál es el enfoque que cada quien quiere dar a su cartera o cuál es como el lugar al que queremos enfocar nuestra actividad, pues va a depender muchísimo de muchas veces de dónde nos quiera llevar la vida, pero eso ya lo vemos después. En el caso, por ejemplo, la mayoría de los agentes de seguros tienen cédula A o B, en una proporción un poquito menor, entonces tienen cédula C, y muy de cerca los seguimos los agentes de fianzas con nuestra cédula F. Seguro de caución y seguro de crédito han estado aumentando en los últimos años, y esto obedece evidentemente a la necesidad de crecimiento de cartera que busca cada asesor. Si nos ponemos, por ejemplo, a pensar en, híjole, me encanta vender coche, me encanta vender seguro de auto, pero la verdad es que la competencia es dura, las tarifas son complicadas, las negociaciones son complejas, pues entonces la vida y las decisiones empresariales pueden ir llevándonos a enfocarnos en otro tipo de productos. Entonces, por ejemplo, siendo tantos, permítame, ¿cómo podemos diferenciarnos? Yo he platicado mucho con algunos colegas del sector, tanto afianzador como asegurador, y las respuestas difieren. Y es una cuestión muy subjetiva saber cuál es el criterio que los clientes utilizan para elegir tal o cual opción que podamos llegar a ofrecerles. Pero me he llegado a la conclusión dentro del ramo, por ejemplo, asegurador, que muchas ocasiones me dicen, ¿sabes qué? El costo de la póliza. El costo de la póliza es determinante en la decisión de mi cliente. E indudablemente es un factor básico en esta decisión. Otra posible respuesta serían, por ejemplo, ya en seguros o en pólizas, en productos un poquito más complejos, estamos hablando, por ejemplo, de las condiciones de la póliza. Y, por supuesto, si me dicen eso, también tendrían razón, porque naturalmente sentimos una preferencia por un producto u otro, basado en qué tan protegidos podemos llegar a sentirnos por la aseguradora que elegimos o, en el caso de las afianzadoras, por el respaldo que nos están ofreciendo. Pero, y este es un poco más personal, yo siento que gran parte de la decisión de un cliente para trabajar con nosotros se basa en el servicio que le damos. Puede ser pre, durante o postventa. El servicio tiene todo que ver con conocer el mercado en el que vamos a movernos. Tenemos que conocer a nuestros clientes y, por supuesto, tenemos que tener la certeza de que el producto que estamos ofreciendo va a satisfacer su necesidad. No sé, yo supongo podrán poner en comentarios, muchas veces nuestros clientes llegan y nos dicen, vengo contigo porque te entiendo muy bien lo que me explicas. O siempre me sacas del apuro cuando me comunico contigo. Y de alguna manera eso es algo que resulta muy satisfactorio. Y aparte, pues es un factor diferenciador. Al final del día, las afianzadoras, las aseguradoras se manejan con tarifas muy similares, probablemente. Las afianzadoras de una manera bastante más evidente. Las aseguradoras tienen este tema de siniestralidad, la estadística, los grandes números, y sí las tarifas y los costos de pólizas pueden cambiar, pueden diferir bastante en comparación con una afianzadora que usualmente maneja un margen determinado de tarifas. Entonces, un factor diferenciador en lo personal, y ustedes podrán decirme si están de acuerdo conmigo, pues sí, claro que tiene que ser el servicio, la asesoría y, en el caso, el acompañamiento con los clientes durante el tiempo de su
de vigencia de su póliza. Ya platicaron un poquito del tema de daños con Lindsay, creo, y la verdad es que no hay mucho que pueda decir al respecto, pero forma parte de todo este proceso que estoy llevando. Entonces, pues me gustaría platicar un poquito el tema de daños y lo que nos viene a la mente cuando platicamos de este ramo. Cuando hablamos de seguros de daños, no sé, la mayoría supongo, nos imaginamos grandes riesgos. Siniestros de magnitud tal que pueden llegar a simbrar ciudades enteras y que pueden llegar a afectar economías locales de manera bastante relevante. Vamos a hablar, por ejemplo, del huracán Gilberto en 1988. No sé si la mayoría lo recuerde. Tomó completamente desprevenido el lugar donde golpeó porque desvió su trayectoria en un último momento. ¿Cuánto causó de daño? Causó más de $1,200 millones de daños. ¿O qué tal el terremoto del 85, el 19 de septiembre? Todos hemos visto imágenes, hay documentales enteros sobre la gran devastación que causó, con daños de más de $1,000 millones. ¿O qué tal su hermanito de 2017? Este terremoto en 2017 causó daños de casi $1,500 millones. Más recientemente tenemos al huracán Otis, que golpeó Acapulco en 2023 y provocó daños de aproximadamente $2,160 millones. Y que, dicho sea de paso, hay testimonios de grandes hoteles de la zona hotelera del lugar, valga la redundancia, que con el apoyo de su seguro se recuperaron en un plazo que bajo otra circunstancia hubiera sido inimaginable. Todos estos casos, digo, la parte técnica no es lo que nos atañe en este momento, pero sí la parte de sensibilidad. Todos estos casos nos sensibilizan en cuanto a lo vulnerables que somos, a lo vulnerables que podemos llegar a estar cuando nos enfrentamos a fenómenos naturales. No importa el tamaño de nuestra empresa, no importa el tamaño de nuestra ciudad. Pone de evidencia lo frágil que seguimos siendo dentro de nuestra infraestructura y un poquito la cultura de cómo enfrentar y manejar este tipo de riesgos. Pero vamos a pensar aquí, vamos a hacer una pausa y analicemos lo que estos siniestros tienen en común. Son fenómenos naturales, son devastadores, generan daños materiales que requieren niveles de inversión impresionantes e inimaginables para ser reparados. Pero ¿qué hay del capital humano? Vamos a recordar que la parte esencial de las empresas, no importa el tamaño de empresa, somos las personas. Y esto nos lleva al siguiente gran desastre de tiempos recientes. La pandemia de COVID, que comenzó en 2019 y estalló en 2020, sigue teniendo efectos a la fecha y consecuencias que no podemos ni siquiera llegar a medir de manera personal. Un fenómeno biológico ha provocado reclamaciones en vida y gastos médicos de más de $3,065 millones y contando. Entonces, no es solamente la infraestructura física, sino la infraestructura humana, el capital humano, el que también se ve afectado con estas situaciones. Y entonces tenemos que aprender cómo podemos cuidarlo, cómo podemos proteger el patrimonio tanto económico, tanto financiero, como el patrimonio personal. Entonces, hablemos ahora de México y la mayoría, si no es que todo América Latina. Sí se sigue viendo la presentación bien, ¿verdad? Es que, no sé, está un poco movida mi computadora. Sí, sí se ve. Perfecto, gracias. Bien. En América Latina, y bueno, la infraestructura empresarial o la estructura económica está cimentada dentro de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y vamos a ponernos más o menos en el mismo contexto para saber de qué estamos hablando. Una microempresa se define
por hasta 10 empleados y produce hasta más o menos 4 millones de pesos. Tiene solo la infraestructura necesaria para cumplir sus funciones, sus objetivos de producción. De pronto tiene un poco de capacidad de refinanciamiento o de reinversión de sus propias utilidades. Rox, creo que hay alguien que está levantando la mano. Sí, preciosa, no te preocupes. Aquí moderamos las preguntas, no te apures. Bien, gracias. La pequeña empresa tiene de 11 hasta 50 empleados y en el sector de industria y servicio aquí ya empieza a haber un poquito de diferencias. La pequeña empresa tiene de 11 hasta 50 empleados en el sector de industria y servicio y hasta 30 empleados en el sector comercial. Y sus ventas son de entre 4 y 100 millones de pesos más o menos. La mediana empresa brinca hasta más o menos 100 empleados en comercio y servicios y hasta 250 empleados en industria. Y sus ventas son de entre 100 y 250 millones de pesos. Entonces, si ya sabemos más o menos de lo que estamos hablando, pasemos a la parte siguiente. En México hay más de 5.45 millones de unidades de negocio privadas y públicas. En ese número, más del 95% son microempresas, 4.5% son pymes y en una muy pequeña proporción estamos hablando de grandes empresas. Somos un país de empresas familiares o de negocios individuales que requieren el trabajo constante de sus propietarios. Por supuesto, aquí incluimos a las personas físicas con actividad empresarial que forman el grueso de la población microempresaria en el país. ¿Y cuál es la importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas? Yo puedo decirles todas las estadísticas necesarias, yo puedo decirles que hay un determinado número de micro, pequeñas, medianas empresas, etcétera. Pero, ¿cuál es verdaderamente el impacto económico que tienen en nuestro país? Bueno, pues representan el 99.8% de los negocios del país. Las estadísticas pueden variar de acuerdo con la fuente, es entre el 95 y 99. Generan entre el 68 y el 72% del empleo formal. Contribuyen con entre el 42 y 52% del PIB. Pero, y este es un pero, híjole, pues alarmante, solamente un número más o menos del 17% de ellas está asegurado contra daños. Ahora, volvemos al punto de que estas empresas tienen la capacidad de producir por la voluntad, por el trabajo, por todo el empeño que pone su gente, pero no tienen una infraestructura ni una estructura económica suficiente para tener una utilidad que les dé para hacer frente a un siniestro de gran magnitud. Entonces, vamos a ser optimistas en esta presentación y vamos a mantener fuera de nuestra imaginación lo que puede llegar a pasar con el restante 83% de empresas que no tienen un seguro de daños o que no están respaldadas con algún tipo de fianza. Me refiero al seguro de daños de manera muy puntual porque son cosas que nos pueden pasar a todos. Tenemos, lógicamente, la definición de siniestro como un evento súbito, fortuito, violento, y una situación así puede ocurrir en cualquier momento y a cualquier persona o a cualquier empresa. Baste una chispa, baste un accidente, baste lo que sea. Una fianza es un elemento distinto en el sentido de cómo se origina su póliza, porque un seguro vamos a ver las diferencias más adelante, pero en esencia un seguro es algo que uno decide contratar y una fianza es un documento accesorio. No puede existir sin que exista un contrato que garantizar.
Entonces lo vamos a ver un poquito más adelante. Toda esta estadística la considero importante como introducción, porque quiero hacer o poner de manifiesto el papel esencial que tiene nuestra actividad como agentes de seguros y de fianzas. Porque entonces viene la parte en que nuestra asesoría es verdaderamente relevante, y es de lo que estábamos hablando al principio. Porque nosotros como agentes de seguros y de fianzas traemos dos grandes instrumentos de protección empresarial: el seguro y la fianza. Todos sabemos que estos dos productos se dividen en múltiples opciones para proteger el patrimonio de nuestros clientes. Y nuevamente vamos a aclarar conceptos. Para estar en esta misma línea, el patrimonio se define como el conjunto de bienes pertenecientes a una persona natural o jurídica, háblese física, moral, que son afectos a un fin susceptibles de estimación económica. Son bienes materiales, propiedades, podemos hablar de equipo de trabajo, capital de trabajo y un largo etcétera, que incluye todo lo necesario para la operación correcta de las empresas. Entonces, volviendo al seguro y la fianza, volviendo al seguro y la fianza, estas herramientas son hermanas, pero son de esos hermanos que, como los dedos de la mano, se parecen, pero no. Como que podemos pensar que hacen lo mismo, pero no. Y hay que saber conocerlos muy bien para poder ofrecerlos y asesorar su uso de manera correcta. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado muchísimas veces cuando me preguntan, oye, ¿y a qué te dedicas? Bueno, pues soy agente de seguros y de fianzas. Y me preguntan muchas veces, porque el seguro está más generalizado, oye, ¿y qué es una fianza? Y alguien en la mesa rápidamente responde, es como un seguro. Y entonces a todo el mundo le queda claro, ah, bueno, sí, perfecto. Pero entonces ahí tengo yo que hacer una aclaración, porque el seguro y la fianza son cosas completamente, en esencia son muy parecidas, pero son completamente diferentes. Su uso varía, su uso difiere y su origen también difiere y lo que cubren también es diferente. Pero entrar en esas finezas es bastante complicado en una sobremesa de una cena. Entonces, por lo general, lo platico un poquito más, más por encima. Una fianza es una garantía, un seguro, pues, protege contra un siniestro, ¿no? No sé si alguna vez algún agente de fianzas que pudiera estar escuchándome le ha pasado, y no sé qué sientan, pero yo siento que sí es necesario hacer ciertas aclaraciones muchas veces, porque dicen, pues, si tengo una fianza, entonces ¿para qué necesito un seguro? Y son productos que se complementan, pero definitivamente no hacen lo mismo. No sé, ¿en qué slide voy, Rox, por favor? Vas en el 13. En la 13. Vamos a regresar a la 12. Listo. Hay quien considera que el seguro y la fianza también son que son mutuamente excluyentes. Y tampoco. El seguro y la fianza son perfectos complementos, porque protegen y respaldan riesgos distintos que pueden ser de los que puede ser susceptible el mismo negocio. El seguro te protege en el caso de un siniestro. Y más allá de la definición que ya platicamos, que ya comenté hace un rato, de evento súbito, violento, fortuito, es aquel evento que vulnere la integridad de la empresa o cualquier tipo de propiedad. Y aquí por empresa estoy refiriéndome también nuevamente a las personas físicas, no solamente las personas morales. Recordemos, simplemente pensando dentro de nuestra propia actividad, dentro de nuestro propio sector, la inmensa mayoría de agentes de seguros y de fianzas son personas físicas. Entonces, de ahí podemos brincar y podemos hacer una estimación más o menos de contratistas, médicos, arrendadores, contadores, y pueden llenar la línea con la actividad y la profesión que deseen. El seguro nos protege, desde el seguro de responsabilidad civil,
el seguro de hogar, el comercial, el seguro de daños, grandes riesgos, hombre clave, etcétera. La fianza, en cambio, garantiza obligaciones, respalda el cumplimiento de una obligación contractual y garantiza una responsabilidad. Entonces, cuando ustedes les pregunten, oye, y si tengo un seguro, ¿para qué quiero una fianza? La respuesta lógica va a ser, pues es que son para cosas completamente distintas. Y ya decidirán ustedes en el momento si quieren ahondar en el tema o no, pero la verdad es que creo que es algo que la mayor parte de los agentes y la mayor parte de la población que se dedique a administrar o a tener un negocio debe de conocer esa diferencia. ¿Qué tipo de fianzas y seguros hay? Híjole, yo creo que hay infinidades. La verdad es que no estoy muy segura ni siquiera realmente de cuántos hay y dentro de toda esa enorme selección, cuántas coberturas hay que pueden diferir de un producto a otro. Pero bueno, vamos a pasar algunos ejemplos. Y para esto me gustaría partir de una base, porque nadie, bueno, no sé, me gusta mucho poner ejemplos porque creo que así es más fácil alcanzar a entender los conceptos y los alcances que pueden llegar a tener estos productos. Entonces, pues vamos poniendo una empresa. Y a una empresa le pueden ocurrir muchísimas cosas. Y en este ejemplo, a esta empresa le va a pasar. Todo lo que le pueda pasar, le va a pasar como en la ley de Murphy. Para ponernos en contexto, vamos a poner el nombre de Comercializadora de Productos Tecnológicos SADCB, un nombre muy genérico. Y esta empresa tiene un objeto social muy evidente. Se dedica al suministro de equipo de cómputo para empresas públicas y privadas. Es una empresa familiar. Su dueño y fundador, el señor Hernández, y sus hijos están al frente de la empresa. El señor Hernández la comenzó hace 30 años como una pequeña empresa, pero con su trabajo arduo, ha dedicado los mejores años de su vida a desarrollar su negocio. Y entonces este negocio ha crecido hasta llegar a niveles de mediana empresa. Tiene su oficina matriz, tiene un almacén con un inventario sano y tiene sucursales en diferentes ciudades de la República. Y su dueño visita todas las sucursales con regularidad, procura conocer a sus empleados y mantiene una relación muy cercana con sus clientes. Sus hijos, José y Juan, buscan seguir más o menos los pasos de su papá, van por la misma línea. Pero, y esto es importante, la figura de cohesión y de autoridad sigue siendo el señor Hernández. Ya puesta en firme la situación de la empresa, vamos un poquito a las situaciones que pueden llegar a ocurrir. Todo va bien, pero pues en el momento de hacer la declaración anual y solicitar su devolución de impuestos, etcétera, llega una auditoría del SAT y resulta que hay discrepancias entre sus ingresos y sus pagos de ISR. Eso ha ocurrido en infinidad de ocasiones y por lo general, pues la cosa se resuelve con una conciliación y checar nuevamente toda la documentación que se ha enviado, todos los pagos que se han hecho, etcétera, dentro del sistema de administración tributaria. Pero, pues mientras, le toca pagar impuestos, le ponen una multa y le ponen recargos. Y en total, estos impuestos, la multa, recargos, sobrepasan el monto que tiene disponible para esos casos. Se sabe que interponiendo una inconformidad puede llegar a reducirse o eliminar ese adeudo porque todo se ha llevado en orden. Tiene una determinada utilidad y una deuda de más del doble de su utilidad, porque pues yéndose 5 años atrás ocurre que hay discrepancias dentro de todo ese tiempo y entonces está enfrentando una deuda que puede llegar a quebrantarlo.
¿Cómo se hace frente a un compromiso tan grande? El señor Hernández ha hecho todo bien. El señor Hernández ha llevado sus equipos de ventas, ha llevado sus negociaciones, ha llevado sus ingresos de manera correcta, su contador ha hecho las cosas bien, pero pues existe todo esto y tienen que enfrentar la situación. ¿Cómo pueden enfrentar una situación así sin quebrantarse? Suscribiendo debidamente, se puede tramitar una fianza de interés fiscal y darla como garantía sin tener que echar mano de sus activos para enfrentar ese proceso. La fianza fiscal la pongo como primer ejemplo porque ha estado sufriendo algunos reveses dentro de la reforma fiscal que se ha estado llevando aquí en México. Y pues aparentemente se dio un poquito un paso hacia atrás y están nuevamente considerándola como una de las primeras opciones que es viable para hacer frente a este tipo de compromisos. Porque no hay quien realmente pueda dar un depósito en garantía de millones de pesos. No hay quien vaya a ayudarme a mí como obligado solidario si estoy enfrentando un juicio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, una fianza de interés fiscal es un instrumento que está precisamente hecho para respaldar sin descapitalizarnos. Ténganlo en cuenta cuando o si llega a suceder que tienen algún cliente que les platique que tiene una situación parecida a esto. Es una opción verdaderamente práctica y verdaderamente viable siempre que esté bien suscrita. Y esta es una parte que es esencial. Entonces, pues ya con la fianza de interés fiscal, pues el día está salvado porque hacen toda su conciliación, hacen todos sus análisis y resulta que se salvaron porque efectivamente esas discrepancias no existían. Hasta ahí vamos bien. Vamos a pasar a un caso común para todos, el seguro de daños. La comercializadora tiene un inventario, pues, para el caso de que pudieran llegar a necesitar echar mano de esa mercancía en una entrega inmediata, por decirlo de alguna manera. Y entonces todos sus sistemas de seguridad dentro de su almacén están perfectamente bien y están perfectamente cubiertos. Por ese lado no tenemos un riesgo. Pero ¿qué tal si en mis oficinas, un domingo en la noche, hay una descarga y entonces se crea una chispa que provoca un incendio y mi oficina sufre daños considerables? Pero el señor Hernández, como es muy previsor, tiene su seguro para su oficina y entonces los daños que sí son considerables y sí pueden llegar a tener un impacto bastante negativo dentro de su economía o de sus finanzas en el momento de la recuperación y la restauración de su oficina y su equipo, pues lo apoya a cubrirlo. Nuevamente los seguros salvan el día. Y no vamos a hablar ahorita de fianzas administrativas. Creo que se nos está yendo el tiempo, Rox. Tenemos tiempo, preciosa. Sí. Vamos a hacer un tercer supuesto. Y esta es una fianza que a mí me gusta muchísimo y es ese tipo de productos que son uno de los secretos mejor guardados de nuestro sector. Y es lo más parecido a un seguro que podemos encontrar. Vamos al tercer supuesto. Haciendo inventario para revisar los equipos con los que cuentan para entrega inmediata, se dan cuenta de que hay una discrepancia entre los reportes de inventario de almacén con las existencias reales. Haciendo una investigación más profunda, descubren que el encargado de almacén ha estado sustrayendo equipos de manera ilegal. Y en total, se trata de un monto que, si bien no provocaría un quebranto, sí afecta económicamente a la empresa y también afecta a la moral del equipo de trabajo. La parte de la moral es más complicado resarcirla, pero la parte económica es posible. Con una fianza de fidelidad, nuevamente, debidamente suscrita y con sus procesos internos y sus procesos legales bien llevados,
es posible recuperar esta pérdida con el respaldo de una institución afianzadora. Y volvamos a los seguros. Un último caso. El señor Hernández, como ya se comentó, es la cabeza y el corazón de la empresa. Es quien mantiene al equipo unido, es quien tiene las relaciones adecuadas y los elementos necesarios para que la empresa siga funcionando. Si el señor Hernández llegara a no estar más, ¿qué pasaría con la empresa mientras sus hijos toman el cargo y crean esas relaciones que el señor Hernández ha estado creando durante 30 años? Afortunadamente, el señor Hernández tiene contratado un seguro de hombre clave. Así que si él es incapaz por fallecimiento o por enfermedad de continuar al mando, la empresa indudablemente se desestabilizaría. Probablemente sufriera pérdidas que, por muy temporales que sean, pueden llegar a afectar el patrimonio y operación de la empresa. Pero el seguro puede proporcionar los recursos necesarios para continuar la operación sin que ésta sufra demasiado. Recuerden que en un seguro de hombre clave, el beneficiario es la empresa, no los empleados, no los hijos, no nadie, es la empresa. Y es justamente con la finalidad de proteger lo que la persona que está a la cabeza ha creado con su trabajo. Me encantaría ahondar un poquito más en todo este tema, pero tenemos, por ejemplo, todos los temas de fianzas administrativas, que son prácticamente el 85% de la producción de fianzas, es de fianzas administrativas. Dentro de esas fianzas administrativas, lógicamente está la fianza de interés fiscal. Pero, bueno, sería demasiado extenso poder dar un ejemplo específico de cada uno. Pero estos son unos cuantos ejemplos de cómo los seguros y las fianzas, de manera individual o en conjunto, pueden llegar a proteger nuestras empresas y nuestros patrimonios. Hay muchísimo terreno que cumplir por esta parte. Pero aquí, y antes de terminar, yo sí quisiera compartir algunas reflexiones finales. Para empezar, hay que conocer a nuestros clientes. Y no solamente conocerlos de manera personal. Hay que conocer su operación, hay que conocer cómo funciona su empresa, cuál es el hilo conductor que mueve esa empresa. Hay que conocer sus necesidades. ¿Quién realmente puede presumir de conocer? Es que este cliente adolece de esto, o este cliente me va a pedir esto porque está creciendo hacia determinado lado. Hay que conocerlos y hay que conocer sus necesidades e identificarlas de manera tal que pasemos al siguiente punto: conocer el producto que ofrecemos. Si con nosotros llega un cliente y nos dice, oye, es que necesito checar un tema porque voy a estar comprando mercancía y voy a generar un inventario mayor y quiero proteger, por ejemplo, mi equipo de trabajo o mi herramienta de trabajo. Y pues un seguro de robo, no, un seguro contra robo no necesariamente va a cubrir eso. Lo que necesitamos ofrecer es una fianza de fidelidad. Entonces, es conocer, aparte del cliente y su necesidad, el producto que estamos ofreciendo. Porque no podemos después decir, es que no te lo cubría, o es que, ay, qué pena, pero me equivoqué y no era este producto el que tenía que ofrecerte, era este otro. Entonces tenemos que saber muy bien qué producto va a cubrir qué necesidad. Y por último, y esto es algo que debemos de saber, que debemos de tener la certeza y de transmitir a nuestros clientes y prospectos. Los seguros y las fianzas sí pagan. Los seguros y las fianzas sí funcionan, siempre que la suscripción sea la correcta. Y esto es algo que no podemos dejar, en lo que no podemos dejar de insistir. Tenemos que suscribir de manera correcta para evitar estas
malas imágenes, esta mala imagen de el seguro no paga, las afianzadoras no pagan. Sí pagan, si se hacen las cosas bien. Y pues, para mí, por mi parte, esto sería todo. Me encantaría poder seguir platicando de esto, es un tema que a mí me apasiona, pero hay más conferencias. Mi querida Mina, te agradecemos profundamente por haber compartido con nosotros tu conocimiento y todo este expertise que nos ha ayudado a observar de una mejor forma lo que son los seguros y las fianzas como herramientas para el patrimonio y el cuidado del patrimonio de las familias mexicanas. Muchas gracias, querida Mina. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, por el tiempo y pues ojalá que la información haya sido de valor. Así fue, de mucho valor y te agradecemos por todo. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, que estén muy bien, que sigan disfrutando de este maravilloso panel que está ocurriendo. Qué Gracias. amable, muchas gracias a ti. Un abrazo, nuevamente hasta Marruecos. Gracias, igualmente. Bye.